Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores. Soy el profesor Héctor Miguel Telles Pineda. Conmigo están llevando Ciencias 2, Física. Hemos visto el tema de movimiento. Dentro del movimiento, pues vimos qué son las causas, por qué hay movimiento, por qué se mueven las cosas. Pero, ¿qué es lo que se mueve? Pues todo lo que existe. En este bloque 2 que vamos a empezar esta semana, nosotros acabamos de terminar el bloque 1, que es movimiento. Las causas, energía, la fuerza, todo lo que lo genera, caída libre, leyes de Newton. ¿Quién es el padre de la física moderna? Porque se empezó con la física desde la época de los griegos. 200, 300 años de nuestra era, los físicos ya hacían física, o los griegos, perdón, ya hacían física, pero no tenían todavía desarrollado el método científico experimental. Como no tenían desarrollado el método científico experimental, tenían muchos errores en sus observaciones. Galileo Galilei, considerado el padre de la física moderna. ¿Por qué es considerado el padre de la física moderna Galileo Galilei? Porque fue el primero en utilizar la observación. Tal vez no fue el primero en utilizar la observación, pero observó el medio, observó la materia y más adelante lo comprobó, lo experimentó, y al llevar a cabo esta experimentación, observación, hipótesis y leyes, cambió la forma de pensar en lo que se refiere a las leyes físicas. Gracias a él fue el primero en observar o en preguntarse por qué se mueven las cosas, por qué cambian de lugar, y fue el primero en determinar que se movían las cosas o cambiaban de lugar porque existía una fuerza que las iba a mover o que las iba a cambiar, pero también que las iba a detener. Él generó o fabricó diferentes planos inclinados para ver cómo la fuerza aumentaba, disminuía según su inclinación, y que esta fuerza hacía que se movieran las cosas, no importaba su tamaño o masa. Entonces Galileo Galilei es el padre de la física moderna. Gracias a él y a que utilizó la observación, pudimos darnos cuenta de que el mundo se mueve porque hay una fuerza. Más adelante llegó Isaac Newton. Isaac Newton le puso matemáticas, pero también Isaac Newton no nada más observó el movimiento de los cuerpos, también observó la luz. ¿Qué es la luz? Es una fuente de energía, y que además él descubrió que en la luz se encuentran los colores. Fíjense bien, los colores no están en las cosas. Los colores reflejan el color que se encuentra en la luz. Las plantas son verdes porque reflejan el color verde que se encuentra en las plantas. También observó el sonido. Entonces, ahí en la física hemos visto que estudiamos el movimiento de las cosas, el color de las cosas, el sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Dónde viaja el sonido? Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto el sol y hemos visto que nos da energía, nos da luz, nos da calor. Pero ¿alguna vez se han preguntado, ¿tiene sonido el sol? ¿Tendrá sonido el sol o no tendrá sonido? Yo creo que sí tiene sonido. Hay reacciones nucleares dentro del sol que producen esta energía de la cual nosotros obtenemos también beneficios, pero no lo escuchamos. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque el sonido necesita un medio para poder viajar, para poder transportarse. Y de entre el sol y la tierra no hay un medio para el cual el sonido pueda viajar. Por eso no lo escucho. Pregúntenle a alguien el sonido del sol, ¿por qué no lo oigo? Es raro que nos respondan. No nos van a decir, pues, ¿por qué no tiene sonido? Pero realmente el sol tiene sonido. Incluso el Big Bang tenía sonido. El Big Bang que generó la materia, que generó el universo, tiene sonido, pero no lo podemos oír porque el sonido no viaja en el espacio. Pero sí viaja en ondas electromagnéticas. Cuando yo prendo un radio o prendo la televisión y no hay canal, se escucha un ruido interesante, como una onda de aire, ¿no? Como un chorro de aire por ahí. Ese es el sonido del Big Bang. Escúchenlo. Vean, en el radio lo pueden escuchar, en la misma televisión podemos escuchar el Big Bang. ¿Y por qué hablo del Big Bang? Porque en nuestro segundo bloque de física vamos a hablar de la materia. ¿Qué es la materia? Ya hablamos un poquito de que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, tiene peso. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por ahí vimos que
para la ciencia la materia tiene un origen. Para la ciencia la materia tiene un origen. Ese origen es una teoría llamada Big Bang. ¿Qué nos dice? Que para que haya materia, aparte de que ya mencionamos de que tiene que tener volumen, masa, peso, también debe tener energía. Para que haya materia tiene que haber energía. Y la teoría nos dice que la materia se transformó en energía. Esta energía se comprimió, explota, y al explotar o al estallar, pues se llama Big Bang porque explota, va formando lo que es la materia. Esta energía se empieza a transformar ¿en qué? En gases, en sólidos, y esos gases y sólidos ¿en qué se transforman? Pues en estrellas, en sistemas planetarios, cometas, asteroides. Todo se empieza a formar. Incluso sabemos de que hay millones de galaxias. Se forman galaxias, se forman millones de galaxias. Cada galaxia está formada por millones de estrellas. Nosotros estamos en una galaxia llamada Vía Láctea, o el camino de la leche, ¿verdad? Vía Láctea porque los griegos así lo pusieron. Ellos veían las estrellas así, decían que eran las gotas de leche que había derramado Andrómeda. Entonces se forma la Vía Láctea, pero ahora sabemos que no nada más está la Vía Láctea, están miles y miles de galaxias y cada galaxia está formada por millones de estrellas. Por ahí la ciencia moderna dice que incluso la Vía Láctea, o sea nuestra galaxia, está en contacto o está en vía de colisión con Andrómeda, otra galaxia que está a millones de años de nosotros. No se preocupen, eso va a pasar dentro de miles de millones de años. Así que no preocuparse si van a colapsar o van a chocar las galaxias unas con otras. Entonces se forma la materia. Nosotros ahora sabemos que es todo lo que existe. Todo lo que existe es materia. Si no existiera, no sería materia, porque todo, hasta lo que no veo como el aire no lo veo, pero existe y está ahí. Tiene volumen, tiene masa y tiene peso. ¿Qué es el volumen? Fíjense bien, a veces nos enseñan en la escuela que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Qué es el volumen? La parte que está ocupando en un espacio la materia. Pero vamos a manejarlo de una forma más sencilla para que todos lo podamos entender. El volumen se refiere no a otra cosa más que al tamaño de las cosas. Nosotros podemos decir que algo es grande, que algo es pequeño, pero ¿con respecto a qué? Por ejemplo, con respecto al Sol somos muy pequeños, con respecto a la Luna somos grandes, con respecto a nosotros podemos ser muy pequeños. Nosotros somos pequeños como granos de arena en el sistema solar. Entonces, el volumen se refiere al tamaño de las cosas, pero se define como el espacio que ocupa un cuerpo. En nuestro sistema decimal o métrico decimal o nuestro sistema de medición, nosotros el volumen lo medimos en centímetros cúbicos, metros cúbicos o litros o decilitros. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de 10 por 10 centímetros por 10 centímetros, esto me da 1000 centímetros cúbicos, porque centímetros por centímetros son centímetros cuadrados, por centímetros son centímetros cúbicos. Entonces ahí ya tengo 1000 centímetros cúbicos. Como que la cantidad se oye muy exagerada, ¿no? Imagínense decir, o llegar a la tienda, quiero 1000 centímetros cúbicos de leche, o 1000 centímetros cúbicos de Coca-Cola. Entonces, los franceses que inventaron esta forma de medición del metro y del sistema métrico decimal, decidieron quitarle los ceros y formar una unidad para no manejar tanto cero. Entonces en el volumen, que lo medimos en centímetros cúbicos, también podemos quitarle los 3 ceros y en vez de decir 1000 centímetros cúbicos, puedo decir 1 litro. Entonces fíjense bien, 1 litro de leche entonces son 1000 centímetros cúbicos. Entonces la unidad sería 1 litro. Pero nuestro sistema es muy padre, porque después yo tengo 1000 litros de volumen, que también soy una cantidad muy grande, 1000 litros, ¿no? Entonces, para no decir 1000 litros de agua, yo voy a decir 1 metro cúbico de agua. ¿Ven qué interesante? Puedo medir también el volumen, metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos. Entonces practiquen con esto, jueguen con esto. Si llegan a ir a la tienda, pues digan al de la tienda que les dé 500 centímetros cúbicos de leche, o de refresco, o de mantequilla, o de crema, ¿no? Y jueguen con esto, ¿no? Díganle, dame 1000 centímetros cúbicos de Coca-Cola.
Y si el señor de la tienda pues tiene un poco de cultura, pues te va a decir, ah, qué chistoso, es 1 litro, ¿no? Entonces, ¿ven cómo podemos jugar con esto? Es interesante, ¿no? Entonces, en este bloque 2 vamos a ver propiedades de la materia, como su peso, masa, hacer también un poquito de operaciones como las que acabo de mencionar con el volumen. Por ejemplo, la masa, ¿cómo la mido? La mido en kilogramos, gramos, ¿verdad? 100 gramos, 10 gramos, 1 gramo, pero 1000 gramos, por ejemplo, ya le quito los 3 ceros, volvemos como en el volumen, ¿no? 1000 gramos como que parecía una cantidad muy grande. O alguien llega a la tienda y dice, ¿me da 1000 gramos de jamón? ¿O me da 1000 gramos de queso? No, normalmente ya no utilizamos 1000 gramos, sino utilizamos la unidad y decimos 1 kilogramo. Para ya no utilizar tantos gramos, voy a utilizar 1 kilogramo y le quito tantos ceros a los gramos. Bueno, y dentro de la materia que también tiene peso, pues el peso es la fuerza de gravedad que interactúa con los cuerpos. Aquí en la Tierra es equivalente a la masa. Si tengo 1 kilo de masa, tengo 1 kilo de peso. ¿Ven qué interesante? Entonces el peso es una fuerza o kilogramo fuerza. Entonces va a ser interesante, va a ser muy padre este periodo, porque vamos a estar hablando de la materia, sus cambios, sus transformaciones. Por ejemplo, hemos visto que el agua se cambia de estado, se solidifica, se evapora, se vuelve nuevamente líquida, ¿no? Vamos a apreciar cómo llamar a eso, ¿no? Cuando la materia cambia de estado. Cómo la materia puede ser un sólido y cuando pasa a un líquido, entonces la materia constantemente está cambiando de estado. Y cómo el hombre va también a aprovechar esos cambios de estado. Por ejemplo, vamos a hablar de estados de la materia. Estamos acostumbrados a hablar de sólido, líquido y gas. Pero vamos a ver un cuarto estado que se llama plasma. Ese cuarto estado es muy importante, es muy interesante porque es precisamente donde la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Este cuarto estado llamado plasma se utiliza mucho, por ejemplo, en la electricidad, en la forma de iluminar. O sea, el hombre saca también de esos conocimientos provecho. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos tantas cosas, tantos productos deshidratados. ¿Cómo los deshidrató? ¿Cómo los ha producido el hombre? ¿Cómo funciona un refrigerador? Pues el funcionamiento de un refrigerador, de los cambios de estado de la materia, el hombre obtiene muchos beneficios para fabricar muchas cosas, como el refrigerador. Por ejemplo, vamos a aprender que un gas, al comprimirlo, lo cambio de estado. Si está gaseoso, lo comprimo y lo paso a un estado líquido. Ese estado líquido o ese cambio de estado se llama licuefacción. ¿Y de qué me sirve tener una licuefacción? Bueno, por ejemplo, ¿han observado todos un encendedor? 3. ¿Todos hemos observado un encendedor? Saquen un encendedor y pregúntenle a la gente, ¿qué ves? Entonces van a decir, es un gas. No vemos un gas. En ese momento, cuando yo estoy observando un encendedor, no hay un gas. Hay un líquido o hay un gas licuado. Pero en ese momento no es un gas, es un líquido. Y pregúntenle a cualquiera, ¿qué hay ahí? Van a decir un gas. En ese momento no es un gas, es un líquido. Quiere decir que al gas se comprimió hasta que cambió de estado. Cambió de estado y pasó a ser un estado líquido. Cuando yo libero la válvula o libero ese gas, cambia instantáneamente de estado líquido a estado gaseoso. O sea, sale gas, no sale líquido, ¿verdad? Va a salir gas. Ese gas sale tan rápido que absorbe tanta cantidad de energía, que absorbe todo el calor que se encuentra a su alrededor y enfría. Y así, por ejemplo, también ya vimos que podemos almacenar grandes cantidades de gas como en el encendedor, pero que también al liberar ese gas o cambiarlo de estado, se absorbe energía y enfría. Entonces así funciona un refrigerador, un equipo de aire acondicionado. Absorbiendo toda esa energía, todo ese calor, podemos enfriar. Cuando se comprime, se genera calor. Por eso si en casa tenemos un refrigerador, podemos observar que por dentro está caliente, por dentro está frío, por fuera está caliente, porque por dentro está enfriando, pero al comprimir el gas está generando también calor. Algunos refrigeradores lo aprovechan también para calentar, por ejemplo, el agua. El calor se aprovecha y se aprovecha el frío.
Entonces, el hombre del conocimiento, de conocer los estados de la materia y sus cambios, como por ejemplo, ya hablamos que cuando está líquido y pasa a gas, es una evaporación. Si esa evaporación es brusca, rápida, así de que vemos que se forman burbujas, como cuando el agua está hirviendo, se le llama ebullición. Lo contrario a evaporación sería la condensación, pero si esa condensación es bajo presión, bajo una fuerza, donde se va a generar calor, se llama licuefacción, que es el ejemplo de los refrigeradores o del encendedor que yo estoy utilizando. Ahí el líquido, lo pasaron líquido porque se comprimió y eso se llama licuefacción y se generó mucho calor. Pero si esa licuefacción es por frío, se va dando poco a poco, por el frío, por ejemplo en las mañanas que está haciendo frío, entonces el vapor de agua se enfría y se vuelve a ser líquido. Ese cambio se llama condensación. Es una condensación. Pero hay un cambio que les quiero hablar ahorita, que es muy interesante, porque es precisamente de estar sólido a pasar gas, brincándose al estado líquido. Por ejemplo, de sólido a gas o de gas a sólido se llama sublimación. ¿Y al hombre para qué le sirve esto de la sublimación? La sublimación es muy interesante. Yo creo que todos lo hemos visto, pero no le hemos dado la importancia. ¿Qué es eso de que está sólido y se vuelve gas sin pasar por líquido? Todos hemos observado el hielo seco. El hielo seco, que no es otra cosa más que dióxido de carbono en estado sólido, pero está a menos 70 grados Celsius. Y está tan frío que cuando recibe el calor ambiental se sublima, se brinca el estado líquido. ¿Y al hombre para qué le sirve esto? Fíjense bien, gracias a eso, a la sublimación, el hombre puede fabricar sopas instantáneas, caldos instantáneos, medicamentos, leche, todos esos productos deshidratados, medicamentos, a los cuales hay que agregarles agua, el hombre se los ha retirado por medio de una sublimación. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí el próximo jueves.